Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la ayudantía de OPAMS parte 2. El día de hoy, disculpas por la confusión. Yo tenía pensado darles un tema que ya me dijeron que no han visto, entonces me tocó reestructurar la ayudantía y más que nada los ejercicios que tenía pensado darles. Entonces bien, en la ayudantía de hoy vamos a tratar ejercicios con amplificadores derivativos, integradores y comparadores. Entonces, vamos a empezar. Pero antes de eso, tengo un pequeño ejemplo de algo que me estuvieron preguntando y es cuando básicamente queremos representar operaciones matemáticas. Esto es algo que eh, ustedes hacen en la parte de acondicionamiento de sus proyectos, ¿verdad? Entonces, me lo preguntaron con respecto a un proyecto que si bien ustedes saben que yo soy ayudante del componente teórico, siempre la teoría va a ir de la mano con la práctica, ¿verdad? Entonces me pareció importante explicar ciertos detalles que posteriormente sé que les van a servir para su proyecto, pues. Entonces, eso es lo que planeo explicar con esta expresión. Entonces, bien, les he planteado esta expresión matemática, es una expresión sencilla, tenemos tres términos, sumas y restas, y lo que yo he hecho simplemente ha sido representarla, pues no, con una configuración de OPAMS de la siguiente manera. Tengan en cuenta que siempre que ustedes vayan a diseñar, tienen que buscar la forma más óptima de resolver o representar estas expresiones. ¿A qué me refiero con óptima? Me refiero a la menor cantidad de OPAMs. De hecho, esta expresión ya tiene varios OPAMs. Hay una forma de hacer toda la expresión en un solo OPAM. Entonces, si gustan lo pueden verificar, pero existe la manera. Entonces, la idea es que ustedes utilicen la menor cantidad de OPAMs posibles, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, bien, lo que yo he hecho es usar la siguiente configuración. Ustedes pueden haber usado la configuración que quieran. Recuerden que hay múltiples opciones para representar una expresión matemática. Lo que yo hice fue utilizar un no inversor para representar esta parte de aquí, ¿verdad? Nosotros sabemos que la salida de un no inversor no es nada más que el valor de entrada por 1 más la relación de resistencias, ¿verdad? Entonces, por esta razón aquí me queda 2.2 y la entrada es B1, entonces me queda este valor que es esto de aquí, que es mi primer término de la operación, ¿verdad? Listo. Luego acá abajo utilicé un inversor, que este en cambio sería la relación de resistencias negativa por la entrada, ¿verdad? Y allí me queda pues lo que tengo aquí. Siempre y cuando tengan en cuenta que estoy utilizando valores de resistencias comerciales. Por ejemplo, aquí estoy utilizando este valor que es 1.2 kiloohmios y acá estoy utilizando 8.2, que precisamente me calza para lo que yo quiero, que es mi valor. Está aquí, es un valor comercial de resistencia. Bien, entonces lo siguiente que yo he hecho ha sido meter estos tres valores. El primero, que es este, el segundo, que es el de acá, y el tercero, que es un valor de 6.8, los he metido en un sumador no inversor, porque lo único que me faltaría sería sumar esos tres valores. Y aquí es donde viene lo que me di cuenta que tenían duda. Ya, ustedes pueden sentirse tentados a conectar aquí directamente, a poner 6.8 y decir como que, ok, ya, ahí se realiza la suma porque ya están los tres valores que quiero sumar. Eso es incorrecto. Y de hecho, eso en sus proyectos, al momento que hagan la práctica, les va a dar un problema. Y teóricamente es incorrecto también, porque o sea, si bien efectivamente ese es el valor que queremos poner, ese no es el esquema completo del circuito. Entonces siempre que ustedes vayan a hacer un esquema, y de hecho esto lo vamos a ver bastante cuando hagamos acondicionamiento y control P, tienen que poner todas las partes. Entonces no vale, no cuenta con que aquí pongan directamente 6.8. Si bien se podría decir que es correcto, tiene lógica, no es el circuito completo. ¿Cuál sería el circuito completo? Ese 6.8 que nosotros queremos poner aquí tiene que salir de alguna parte. Ese 6.8 es un voltaje que nosotros vamos a sacar de una fuente externa. En este caso yo les he puesto, por ejemplo, una fuente de 10 voltios. Puede ser una fuente de 15 voltios, como la de sus proyectos, de 20, etc. Entonces, yo les he puesto aquí, por ejemplo, una fuente de 10 voltios, con la cual vamos a utilizar un potenciómetro. Vamos a tener nuestra perillita y vamos a rotar
este potenciómetro de manera que de los 10 voltios logramos tener 6.8 voltios. Bien, entonces nuevamente ustedes pueden pensar que, ok, ya tengo los 6.8 voltios, lo conecto directamente aquí. Eso una vez más es incorrecto. ¿Por qué? Porque si ustedes conectan directamente un divisor de voltaje a un amplificador, a un amplificador operacional, ¿qué es lo que va a pasar? Que pueden dañar el amplificador siguiente o bien pueden alterar este número, que ustedes piensan que están sacando 6.8, pero realmente luego miden la salida y van a ver que no les sale 6.8. ¿Por qué? Porque recuerden que los amplificadores operacionales en sus entradas tienen una configuración de resistencias. En este caso estoy usando un sumador no inversor, entonces tenemos aquí una resistencia de 1K. Si ustedes conectan aquí directamente, van a tener aquí la resistencia de 1K y se va a confundir con el potenciómetro que tenemos acá para el divisor de voltaje. Entonces, como les digo, eso puede hacer que dañen el op-amp siguiente o que este valor no sea el que ustedes quieran. Entonces, para aislar, por así decirlo, esta resistencia del juego de resistencias del op-amp siguiente, lo que hacemos es simplemente utilizar un seguidor de voltaje. Nosotros sabemos que el seguidor de voltaje mantiene el valor de entrada, entonces aquí nosotros vamos a tener 6.8, que es lo que queremos. Y de esta forma protegemos nuestro circuito siguiente y a su vez no perdemos el valor que queremos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vendría conectado aquí, que de hecho por eso lo llamé BX, porque este es el valor que va a entrar aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora sí, yo meto esos tres valores a mi sumador no inversor. Y aquí lo que he hecho es desglosarles de dónde sale la expresión para un sumador no inversor. Nosotros aquí vamos a tener un voltaje BY, el cual lo vamos a hallar mediante superposición de fuentes y divisores de voltaje. Entonces, si yo me quedo con la primera entrada, yo voy a tener 2.2V1 por las resistencias opuestas, el paralelo de las resistencias opuestas, aquí sería 1 kilo ohm, entonces sería 2.2V1 por 0.5 sobre la resistencia que dejamos más el 0.5, ¿verdad? Sería 1.5. Y exactamente lo mismo con los otros. Aquí yo tendría 6.8, después de toda esta configuración, yo tendría aquí 6.8 que multiplica el paralelo de las resistencias opuestas, que nuevamente es 0.5, sobre la resistencia que dejamos más el paralelo de las otras, ¿verdad? Y lo mismo con el último valor, que es menos 8.2 V2. Tendríamos exactamente lo mismo. Si sacamos factor común de esto, que se repite, tendríamos la expresión que queremos sobre 3, pero eso no es lo que queremos, nosotros queremos esto, ¿verdad? Entonces nos falta un paso, porque aquí recién hemos sacado BY. Pero si se dan cuenta, esto no es más que un amplificador no inversor. Es igual que el que tenemos arriba. Aquí yo le he colocado un potenciómetro, ya van a ver por qué. Y aquí sí tenemos la salida VO. Entonces, nosotros sabemos que la expresión para un amplificador no inversor es la salida es igual a la entrada por la relación de resistencias, que en este caso sería el pot sobre, yo que sé, una RA sobre RA más 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que esto que está aquí sea igual a 3. ¿Por qué? Para que se vaya con este 3 acá abajo. Entonces, para ello, yo necesito que este término aquí sea igual a 2. Y ahí viene el dilema. ¿Cómo yo tengo 2 si mi configuración de resistencias, si mis resistencias comerciales no me dan 2? Quizá dividiendo alguna de estas entre sí me pueda dar el valor que yo quiero, ¿verdad? Que sería 2. Entonces tendría que ir probando a ver cuál me resulta. Por ejemplo, no sé qué ejemplo poner. Dividiendo entre sí. Bueno, ahí ustedes revisan cuáles de estas configuraciones dividiéndolas entre sí me dan 2. Sin embargo, lo que yo utilicé, y me parece como que lo más fácil, es simplemente colocar un potenciómetro. Por ejemplo, pueden utilizar un potenciómetro de 5K y regularlo para que les dé 2K y la otra resistencia de 1K. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes van a tener VO igual a 2.2V1. Aquí sería V1. Ya. Sería 2.2V1 más 6.8 menos 8.2V2 sobre 3
y aquí sería el potenciómetro en 2K sobre 1K más 1, ¿verdad? Lo cual me da 3, que se va con este 3 de acá. Sería 3 y 3 y me queda pues finalmente mi expresión BO, que era lo que yo estaba buscando. Ya. Entonces, ¿por qué me tomé la molestia de explicar esto? Porque, como les digo, vi que tenían problemas, o sea, vi que tenían una duda con respecto a esto, y sí me parece teoría importante porque he visto muchos op-amps, o sea, muchos proyectos no funcionar y no saben por qué, por el simple hecho de que meten este valor directamente al circuito siguiente, ¿ok? Entonces es importante que sepan este detallito. Un seguidor de voltaje siempre los puede salvar y no es más que un cable, ¿verdad? No es en su integrado no es nada más que lanzar un cable, ¿verdad? Entonces eso por un lado. Y lo otro, en el caso de que no encuentren valores de resistencias comerciales, siempre pueden utilizar un potenciómetro y regularlo en el valor que quieran. En este caso yo quería 2K, entonces ahí pude obtener la salida deseada. Bien, entonces eso era lo que quería explicar en primer lugar. Entonces ahora sí, vamos con los ejercicios correspondientes a la ayudantía. Bien, entonces traigo 3 ejercicios. Este es el primero, son ejercicios de exámenes pasados. Y tenemos lo siguiente, tenemos esos 3 op-amps que están conectados entre sí y me piden que grafique BA, BB y BC, que bueno, no se logra apreciar, pero BC, déjenme colocar eso aquí, ok, BC es el valor que está acá, ¿ya? Entonces, bien, nos piden graficarlos y nos dicen que consideramos op-amps de características ideales y capacitores inicialmente descargados, ok, ya. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es identificar qué es lo que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, el primer op-amp no es nada más que un inversor, ¿verdad? Es literalmente la misma configuración que acabamos de ver acá hace un rato, la tengo ahí de hecho. Ya, no es nada más que un amplificador inversor, entonces esto lo voy a colocar aquí. Esto vendría siendo un amplificador inversor. Ya. Ya, y ahora sí, aquí viene lo nuevo, por así decirlo. Ya. Cuando nosotros tengamos un capacitor en la retroalimentación, quiere decir que este op-amp va a integrar. Ok, entonces este op-amp integra. ¿Ya? Y en cambio, cuando no tenemos el capacitor en la retroalimentación, sino que lo tenemos en la entrada, entonces este op-amp deriva. ¿Ok? Bien, entonces eso para tenerlo en cuenta. Entonces eso es como que lo único nuevo. Se los dejo allí y ya vamos a ver cómo lo utilizamos. Entonces lo primero que voy a hacer es, como siempre, definir mis corrientes. Yo aquí voy a definir una corriente I. Déjenme hacerle suma a esto. Voy a definir una corriente I. Luego aquí nosotros sabemos que no hay no hay corriente en las entradas, entonces yo sé que aquí no hay corriente, aquí tampoco, y yo sé que la entrada positiva está conectada a tierra, y como sabemos, cuando estamos en zona lineal, los op-amps, las entradas tienen que tener el mismo voltaje, ¿verdad? Entonces si la entrada positiva está conectada a tierra, quiere decir que el voltaje en la entrada negativa va a ser el mismo, es decir, 0 voltios, ¿verdad? Listo, entonces como es un mismo cable, yo también voy a tener 0 voltios acá. Listo, entonces como sabemos que esta parte no aporta corriente, esta corriente I lo que va a hacer es que va a subir. Aquí yo voy a tener una corriente que viene de acá, va a ser una corriente I1, y se va a encontrar con esta corriente I para finalmente salir en una corriente I2, ¿ok? Listo, en el siguiente punto, asimismo voy a definir otra corriente, esta la voy a llamar I3. Y nuevamente no tenemos
corriente en las entradas es despreciable. Y nos damos cuenta que la entrada positiva está conectada a tierra. Entonces, como eso, como sabemos que se cumple, que los voltajes son iguales, entonces nosotros vamos a saber que en la entrada positiva, perdón, en la entrada negativa, va a ser el mismo voltaje que la entrada positiva, que en este caso es tierra, es decir, 0 voltios. Entonces, bien, nosotros sabemos que aquí tenemos 0 voltios y que en este lado de acá, como esta corriente no afecta, básicamente aquí yo voy a tener la misma corriente I3, ¿verdad? Porque esta corriente lo que va a hacer es que va a subir y va a girar a la derecha y voy a tener esa misma corriente que va a ser la corriente I3. Bien, entonces voy a ponerlo en otro color para que se vea, porque parece que no se aprecia, pero en este punto nosotros tenemos el voltaje VA. Y bueno, de hecho ese color que puse se aprecia menos. Lo voy a poner en color negro ya. Ahí. Aquí nosotros tenemos el voltaje VA, aquí nosotros tenemos el voltaje VB y pues allá tenemos el voltaje VC. Bien, entonces como sabemos, VA se obtiene de un amplificador inversor. Entonces lo único que voy a hacer es aplicar directamente la expresión para un inversor. Entonces nosotros sabemos que para un inversor la expresión va a ser la relación de resistencias, que en este caso sería R2 sobre R1, por la entrada, que en este caso la entrada es B1, ¿verdad? Entonces veamos si eso es cierto. Entonces, efectivamente sería R2 sobre R1 negativo por la entrada que es B1, ¿verdad? Entonces eso sería 30 sobre 10. Entonces esto sería, según los valores que nos dan, la resistencia R2 vale 30K y la R1 vale 10, entonces esto sería 30 sobre 10, sería 3, ¿verdad? Por B1 sería menos 3B1 la expresión para BA. Listo, entonces ahí tenemos nuestra primera expresión. Bien, entonces luego lo siguiente que voy a hacer va a ser igualar corrientes. Entonces voy a empezar con el primer OPAMP en orden de izquierda a derecha, en el cual yo tengo que, en este nodo, entra mi corriente I y mi corriente I1 y tengo como resultado I2. Entonces, I2 va a ser igual a I más I1, ¿verdad? Entonces, bien. I2 es la corriente en un capacitor, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que la corriente en un capacitor viene descrita por el valor del capacitor, por la derivada con respecto al tiempo, por la diferencia de voltaje que ve ese capacitor. Entonces, ¿cuál es la diferencia de voltaje que ve? Sería 0 menos BB, ¿verdad? ¿Ok? Esto es en general para todos los capacitores. Supongo que ya lo sabemos del curso previo, pero lo repito, cuando ustedes quieran hallar la corriente que pasa por un capacitor, simplemente es el valor de ese capacitor por la derivada ¿cómo se llama? Del voltaje que hay en sus extremos. Pues no, en este caso sería C1 por la derivada de 0 menos BB, ¿verdad? Listo. Ahora vamos con la corriente I. La corriente I no es nada más que la corriente de esa resistencia R3, que sería BA menos 0 sobre R3, ¿verdad? Entonces sería BA menos 0 sobre R3 más la corriente I1, que no es nada más que la corriente que pasa por R4, que sería BO menos 0 sobre R4. No, B2, perdón. B2 menos 0 sobre R4. Ok, listo. Entonces, yo lo que quiero es deshacerme de esa derivada. Entonces lo que voy a hacer, yo lo que quiero es hallar BB, ¿cierto? Entonces para ello yo necesito deshacerme de esta derivada. ¿Y cómo me deshago de una derivada? Pues simplemente integro. Entonces voy a integrar aquí y voy a integrar acá. Entonces yo tendría aquí lo siguiente. Entonces integrando yo tendría C1 de hecho lo voy a colocar
Ya, nosotros tendríamos esto. Nosotros, si sacamos el signo negativo, tendríamos menos E1 por BB, ¿verdad? Porque la derivada se va. Y esto me queda igual a la integral de BA sobre R3 más B2 sobre R4. Y pasando este signo al otro lado y el valor del capacitor, a mí me quedaría que BB es igual a menos, metiendo ese valor adentro de la integral tendríamos 1 sobre C1 por BA R3 más B2 R4. ¿Ok? Listo, entonces simplemente nos queda reemplazar valores. Entonces vamos viendo cuánto valen estos valores. Sería menos la integral de... Ok, entonces C1 me dice que vale 10 microfaradios. Entonces esto sería... Un momento, ¿vale 10 o 100? C1 vale 10, ok. Entonces esto sería BA sobre 10U por el valor de R3. El valor de R3 tiene un valor de 100K. Más B2 sobre 10U por R4 que tiene un valor de 200K. Listo, entonces vamos a resolver esta expresión y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que BB va a ser igual a menos la integral de BA más B2 medios. Ok, y este sería mi siguiente valor, porque me piden graficar BA, BB y BC. Ok, listo. Entonces, efectivamente, la respuesta nos tiene que quedar una integral porque, como habíamos dicho, este OPAMP se encarga de integrar. Entonces, tiene sentido que la respuesta nos quede así. Entonces, bien, esa sería la expresión para BB. Ahora nos falta encontrar la expresión para BC, que sería el OPAMP que en cambio se encarga de derivar. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos en la salida? Esperaríamos encontrar precisamente una derivada, ¿ok? Entonces, bien, para ello hemos definido una corriente que es I3, la cual sabemos que es la misma en este lado aquí. Sabemos que esta corriente I3 tiene el mismo valor que esta corriente I3 de acá. Entonces, vamos a hacer esa igualdad. Entonces, aquí tendríamos I3 igual a I3, pero tomada desde diferentes lados, ¿verdad? Entonces en el lado izquierdo sería la corriente que pasa por el capacitor 2. Entonces sería el valor del capacitor por la derivada con respecto al tiempo de el voltaje que está entre ese capacitor. O sea, el voltaje donde está en medio del capacitor sería la diferencia de voltaje, ¿verdad? Entonces sería BB menos 0. Y esto igual al I3, pero en cambio medido desde el otro lado, que sería nada más que la diferencia de voltaje que hay sobre el valor de la resistencia, que sería R5. ¿Ok? Entonces, bien, de aquí lo que hacemos es, aquí ya no necesitamos integrar. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos ya está despejado, ¿verdad? Ya nosotros queremos hallar BC, entonces ya no necesitamos integrar. Entonces a nosotros nos quedaría
de esta forma nos quedaría pasando este menos al otro lado, y el R5 multiplicar nos quedaría que BC va a ser igual a menos C2 por R5 por la derivada de BB. Entonces, reemplazando esos valores, nosotros tenemos que B2 tiene un valor de 100 microfaradios y R5 tiene un valor de 10 kilo ohmios. Entonces esto sería menos 100 U por 10K por la derivada con respecto al tiempo de BB. Entonces esto de aquí me quedaría igual, esto se hace 1, entonces me queda igual a menos la derivada de BB. Y esa pues sería mi expresión para el voltaje BC. Bien, entonces una vez que hemos encontrado esto, lo que nos dicen es que tenemos que graficarlo. Entonces nosotros ya tenemos una representación para los tres voltajes, ¿verdad? BA, BB y BC, que de hecho los voy a señalar aquí para que sean fáciles de identificar al momento de ver la solución. Ya, listo. Entonces lo que yo he hecho es ya colocarles la gráfica, porque si se dan cuenta es bastante extensa. Y de hecho en el otro ejercicio que vamos a ver también ya les puse la gráfica, que está por acá. Ajá. Porque bueno, como sabrán, mi lapicito a veces falla. Entonces, ya pues, para no perder tiempo haciendo la gráfica aquí, lo que he hecho es que ya la hice. Y lo que voy a hacer es explicarla para que sepan qué es, ¿ok? Bien, entonces lo que a nosotros nos dan es este pedazo de gráfica, ¿ok? A nosotros nos dan B1 y B2. Entonces esto inicialmente simplemente es copia y pega de lo que nos dan aquí. A partir de allí lo que voy a hacer es empezar a graficar el resto, ¿bien? Entonces bien, tenemos BA es fácil de graficar, simplemente es menos 3B1. Entonces nos vamos a BA y nos damos cuenta que para B1 hasta el valor de 3 vale 0, ¿verdad? Entonces aquí no cambia. Luego aquí vale 0.5, menos 0.5, y eso lo multiplicamos por menos 3, ¿verdad? Porque BA es igual a, lo voy a colocar por aquí para que no lo olviden, BA es igual a menos 3 B1, entonces sería menos 3 por menos 0.5. ¿Ok? Lo cual me da 1.5, entonces por esa razón he colocado aquí en 1.5. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a cambiar la gráfica, ¿verdad? ¿Dónde ocurre esto? Ocurre en 7. Y luego se mantiene en 0, ¿verdad? Entonces listo, esa básicamente sería la gráfica para BA. Luego me pide graficar, ahí serían 4 puntos. Luego me pide graficar BB, ¿ok? Y BB es esto que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, lo que yo he hecho es primero graficar esta parte. Recuerden de la teoría, bueno, de cálculo de una variable, que la integral no es nada más que el área bajo la curva, ¿cierto? Y en cambio la derivada me representa lo que vendría siendo la pendiente de una gráfica, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es primero graficar esto aquí, y a ello al momento de integrar, pues simplemente sacarle las áreas y aplicarle el signo cambiado, pues no. Entonces bien, lo primero que voy a hacer es graficar eso, sería BA más B2 sobre 2. Entonces eso es lo que está graficado aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el primer valor sería BA, que vale 0, más B2, que vale menos 2 sobre 2, entonces sería 0 más menos 2 sobre 2, entonces sería 0 menos 1, lo cual me queda menos 1. Es por ello que mi primer valor empieza aquí, en menos 1. ¿Ok? Y ese valor se va a mantener hasta que en alguna de las dos gráficas haya un cambio. Entonces, BA se mantiene constante, pero B2 en el valor de 2 cambia. ¿Ok? Entonces, ahí simplemente volvemos a hacer lo mismo y aplicando los valores para esta representación, para esta ecuación, pues voy armando lo que vendría siendo mi gráfica, ¿ok?
Listo. Entonces lo único que he hecho aquí simplemente ha sido graficar esto. Ahora sí, ahora voy a graficar BB. Y para BB vendría a ser la integral menos la integral de eso que acabamos de hallar, ¿verdad? Que es BA más B2 medios. ¿Ya? Entonces, eso indicaría, como les dije, la integral no es nada más que el área bajo la curva. Entonces lo que yo he hecho aquí es sacar las áreas para cada uno. He puesto A1, A2, A3, A4, A5 y las he sacado con signo para saber exactamente en dónde, si son negativas o si son positivas, ¿verdad? Entonces, bien, para la primera me da un área de, como son rectángulos, pues simplemente sería un área de menos 2. Pero recordemos que mi expresión de BB afuera tiene un negativo, ¿verdad? Entonces a esas áreas yo les tengo que multiplicar un signo negativo. Entonces es por esto que aquí tenemos menos 2. Sin embargo, el punto avanza hasta 2. ¿Ok? De esta manera. ¿Ya? Luego tenemos un área de 1, pero nuevamente sería menos 1 por el signo que tenemos afuera. Entonces lo que hacemos es que de ese punto bajamos 1. Sería de 2 bajamos 1, sería 2 menos 1, bajamos a 1. ¿Ok? Y así sucesivamente. Luego tenemos un área de 7.5, lo cual sería menos 7.5. Entonces de 1 bajamos a 1 menos 7.5, sería menos 6.5. ¿Ok? Y así sucesivamente hasta el final de mi gráfica, que tiene el último corte en 10, ¿verdad? Listo. Entonces, ahora sí, ya tenemos la gráfica de BB. Ahora nos falta simplemente graficar BC. Y BC no es nada más que el negativo de la derivada de BB. Y como les dije, la derivada no es nada más que la pendiente, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es que para cada uno de estos valores voy a ir sacando las pendientes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera pendiente, que sería esta de aquí, para mi primera recta. Entonces sería, simplemente he cogido los puntos, hacemos la formulita de la pendiente, entonces sería 2 menos 0 arriba, 2 menos 0 abajo, me da 1. Y como tenemos menos antes de la derivada, sería menos 1. Entonces yo coloco aquí, como son valores constantes, coloco aquí menos 1. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Hasta que exista un cambio en la gráfica. ¿Y cuando hay un cambio en la gráfica? En 2. ¿Ok? Entonces nuevamente aquí lo que yo hago es sacar la pendiente en esta partecita de aquí, que vendría a corresponder a la pendiente de acá. Entonces eso me da una pendiente negativa, tiene sentido porque es una recta decreciente, pero nuevamente tenemos un menos afuera, entonces sería menos 1, entonces me queda más 1. Entonces ahora yo voy a subir al valor de 1, porque aquí no es como acá que estábamos restando. Aquí del valor anterior restábamos. Aquí no, como son valores constantes, lo que me está diciendo es que aquí lo que va a hacer es subir a 1. Y así sucesivamente. Me sale la siguiente de 2.5, menos 2.5, con el menos se me hace 2.5, entonces subo y ahora estarían 2.5. Y así sucesivamente hasta completar el tiempo. ¿Ok? Y así es como les queda la gráfica. Espero que no hayan habido dudas. Intenté explicarlo sobre lo que ya tengo, entonces no voy a explicar todo, simplemente estoy explicando el primero, el segundo y así sucesivamente. Ustedes ya saben cómo sacar el resto, pero bueno, aquí los puntos clave son que la integral no es nada más que el área bajo la curva. Entonces es por eso que yo me tomé la molestia de hacer una gráfica especial solamente para el contenido dentro de esa integral, para una vez tenerla, pues simplemente encargarme de las áreas, ¿verdad? Entonces estas se grafican de esta forma, de esta manera, y luego BC no es nada más que la derivada de BB. Entonces la derivada sabemos que no es nada más que la pendiente. Entonces lo que estoy haciendo es que a todo ello, todo esto que grafiqué, pues le estoy sacando la pendiente, teniendo en cuenta que tendré pendientes negativas y pendientes positivas. Siempre teniendo en cuenta que la expresión para BB tiene un signo fuera, lo cual me cambia el sentido de esos valores, y lo mismo para BC, tiene un signo fuera, lo cual me cambia el sentido. Si aquí es 1, aquí es menos 1. Si aquí es menos 1, aquí es 1. Si aquí es menos 2.5, aquí es 2.5, ¿ok? Por este signo de afuera. Y lo mismo para acá. Bien, entonces este es el primer ejercicio en donde involucramos
estos amplificadores y para que sepan cómo se grafica. Listo. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema, que es acerca de comparadores. Bien, y para ello tengo dos ejercicios. Bueno, de hecho este ejercicio es más nuevamente de integrador y derivador, pero aquí tenemos un comparador. Entonces, bueno, tenemos uno, pero igualmente nos sirve para practicar. Bien, entonces, para esto les voy a explicar los tipos de comparadores que tenemos. Tenemos dos comparadores especiales. Y bueno, antes que nada, ¿qué es un comparador? ¿Cómo se ve un comparador, más bien? Un comparador se ve de la siguiente manera. No tiene retroalimentación, ¿ok? Y esto yo lo dije en la primera clase. Cuando nosotros tenemos op-amps, los típicos op-amps amplificadores, nosotros tenemos la retroalimentación por el lado negativo, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos histéresis, nosotros tenemos la retroalimentación por el lado positivo. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos ningún tipo de retroalimentación? Cuando no tenemos ningún tipo de retroalimentación, estamos en el caso de los comparadores. ¿Ok? Entonces, básicamente un comparador se va a ver así, no va a tener ningún tipo de retroalimentación, ni negativa ni positiva. ¿Y cómo funciona? Tenemos dos tipos, tenemos el comparador simple y el comparador ventana. El comparador simple es el más fácil. Ok, yo le voy a pasar dos entradas a mi comparador, una entrada al lado positivo y una entrada al lado negativo. Tenemos la alimentación del comparador, que sabemos que va a ser más BCC o menos BCC, ¿verdad? Entonces, simplemente comparamos. Si B1 es mayor que B2, es decir, si el valor que está conectado a mi entrada positiva es mayor que el valor que está conectado a mi entrada negativa, pues la salida va a ser más BCC, la alimentación positiva. Ahora, si por otro lado, mi lado negativo, el valor que está en mi lado negativo es mayor que el valor que está conectado a mi lado positivo, entonces mi salida va a ser negativa, la alimentación negativa, es decir, menos BCC. ¿Ok? Es tan sencillo como eso. Listo, entonces ese sería el primer caso. Tenemos el comparador simple. Y por otro lado, tenemos lo que vendría siendo el comparador ventana, que aquí me faltó poner la alimentación. Me la pongo. Que un comparador ventana se ve de la siguiente forma, ¿ok? Esta es la configuración de un comparador ventana, todo, con los diodos, con todo, son diodos, no son diodos LED. Y así se ve la gráfica de un comparador ventana, por eso su nombre, porque tenemos aquí un valor positivo de más BCC, aquí no tenemos nada, tenemos 0, y aquí tenemos otro valor, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener algo tal que así. Esta es la ventana, ¿ok? Por eso su nombre. Bien, entonces esta es la manera en la que va a funcionar, ¿ok? Con esta configuración. El menos aquí, el más acá, luego para el siguiente el menos arriba, el más abajo, la entrada entre estos dos, más y menos, y aquí yo voy a poner mi valor mayor y aquí yo voy a poner mi valor menor, ¿ok? Esta es la configuración del comparador ventana. No se vale que ustedes aquí pongan más, aquí pongan menos, aquí pongan esto, aquí pongan el valor menor y aquí pongan el mayor, ¿ya? ¿Por qué digo que no se vale? Porque para empezar no funciona y a veces lo que ustedes quieren hacer es que, por ejemplo, y ya vamos a ver un ejercicio de eso, a veces lo que ustedes quieren es que, ok, no quieres la ventana así, tal y cual la estamos viendo, sino que la quieres así, la quieres así. Ya, entonces lo que hacen es que se ponen a monear y dicen, ok, entonces simplemente tengo que cambiar la configuración. Entonces aquí le pongo el menor y aquí le pongo el mayor. O aquí le cambio los signos. No, van a perder tiempo, no les va a salir. O sea, si quieren, los invito a que lo hagan, no les va a salir, ¿ok? Entonces, el comparador ventana funciona así exclusivamente. Si nosotros quisiéramos una salida así, como la que les acabo de mostrar hace un rato, bueno, no quiero escribir la pluma, un segundo. Si quisiéramos algo así, bueno, no escribió, pero me entienden, tendríamos que usar algún tipo de artificio, que ya lo vamos a ver, pero no podríamos cambiar la configuración original de comparador, ¿ok? Bien, entonces lo que he hecho aquí es, de manera ilustrativa, con colores y con símbolos,
Les he colocado cómo funciona el comparador ventana para que igualmente sepan pues, ¿no? cómo se forma y para que vean que no es tan fácil cambiar el orden de las entradas ni el orden de cómo conectan al OPAMP. Entonces bien, lo he puesto con 3 colores, rojo, morado y amarillo, especificando que aquí está pues cada uno, ¿verdad? Para el caso de morado o círculo, como lo quieran ver, está justo, es menor que tanto que B1 como que B2. Por otro lado, BI amarillo o estrella está entre ambos, es decir, es mayor que B1, pero es menor que B2. Y para el tercer caso, que sería rojo o corazón, es mayor que ambos, ¿verdad? Mayor que B2 y mayor que B1. Entonces vamos a ver cómo se comportan. Aquí yo ya lo escribí para no estar perdiendo tiempo con eso. Pero les voy a explicar cómo se comportan. Vamos con el primer caso, que es el caso de morado. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo mi entrada morada? Eso quiere decir que el valor va a ser menor que B1 y menor que B2. Entonces, para este caso, vamos a primero compararlo con B2. ¿Ya? Entonces, este valor va a ser menor que B2. Por ende, este de aquí va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, usando lo que acabamos de ver del comparador simple, ¿qué pasa cuando el lado negativo es mayor que el lado positivo? Pues la salida es negativa, ¿verdad? Entonces, como este es mayor en este caso que BI morado, la salida va a ser negativa, va a ser menos BCC morado, ¿ok? Ahora vamos con el otro lado. De igual forma, este de aquí va a ser menor que B1. Entonces B1 va a ser mayor y como está conectado a la entrada positiva, la salida va a ser más BCC morado. Entonces, si nos damos cuenta, este diodo de aquí no se va a encender. ¿Por qué? Porque recibe menos BCC. Por esto les he puesto aquí que no conduce para círculo o para morado, como gusten. En cambio, aquí sí va a conducir. Si conduce, lo que quiere decir que mi salida va a haber más BCC. ¿Ok? Que es justo lo que tenemos aquí, más BCC. Ahora tenemos el siguiente caso. Ahora BI ya no es menor que B1 y que B2. Ahora BI es mayor que B1 y menor que B2, que es el caso de estrella. Entonces, para ese caso, vamos primero a hacer la comparación con B1. BI es mayor que B1, ¿verdad? Entonces, como es mayor, yo me quedo con el valor mayor, ¿verdad? Entonces mi valor mayor está conectado a mi entrada negativa, por ende mi salida va a ser menos BCC. Ahora, BI, comparándolo con B2, es menor que B2, entonces quiere decir que este es mayor. Y como está conectado a mi entrada negativa, pues mi salida va a ser nuevamente negativa. Entonces, no conduce para este diodo, no conduce, y para el diodo de acá tampoco conduce, porque es negativo, ¿verdad? Entonces, como no conduce, en este caso la salida va a haber 0 voltios, que es lo que vemos aquí. ¿Ok? Hay una caída a 0 voltios. Ahora, ¿qué pasa cuando en cambio el valor de BI está en esta franja? Es decir, es mayor que B2 y mayor que B1. Cuando eso ocurre, vamos a observar, si yo lo comparo con B2, como este es mayor y está conectado al lado positivo, yo voy a tener aquí más BCC. Y en cambio, como este es mayor que B1 y está conectado al lado negativo, yo voy a tener menos BCC. Entonces, para este diodo no va a conducir, pero para el de acá sí conduce. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi salida voy a tener más BCC, porque este sí pasa. Entonces aquí es donde se forma la ventana. ¿Ok? Entonces básicamente así es como se demuestra la ventana. Ustedes, para armar su ventana, su comparador ventana, ¿qué tienen que hacer? Ponen sus dos op-amps, los ponen en esta configuración, en medio de ellos va la entrada, aquí ponen el valor mayor con el que están comparando, aquí ponen el valor menor con el que están comparando, los diodos y la salida. ¿Ok? Básicamente eso es la configuración de un comparador ventana. ¿Ya? Listo, entonces, ahora sí, vamos con un ejercicio donde nos dicen lo siguiente. Dice, suponga que se dispone de la respuesta de un sistema medidor cuya señal entregada por un sensor de campo es BS, ¿verdad?
deseamos diseñar un circuito que cumpla con las siguientes especificaciones. Entonces voy a ir con el primer literal, voy a ir literal por literal, ¿ok? Tengamos en cuenta este dato, me están diciendo que BS es una sinusoidal y está en milivoltios. Ya, entonces me dice que puedo usar lo que yo quiera, que puedo usar amplificadores operacionales, LEDs, resistencias, capacitores, fuentes, lo que yo guste, ¿verdad? Etcétera, me pone aquí, ¿ya? Entonces, bien, vamos con el literal A. Entonces, tendremos aquí literal A, en el cual me dicen amplificar con una ganancia de 1000 sin que exista desfase, ¿verdad? Entonces sería amplificar 1000, básicamente. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí mi señal BS, y yo quiero amplificarla, lo que yo puedo hacer es, o hay muchas formas de hacerlo, pero en este caso lo que yo voy a hacer es utilizar un amplificador no inversor. Donde aquí yo tengo R2 y R1. Y aquí yo voy a tener mi salida, que va a ser de 1000 BS. Donde yo sé que mi relación R1 a R2 tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 999. Sí, 999. ¿Por qué? Porque recuerden que para un no inversor, la salida es la entrada por 1 más R1 sobre R2, ¿verdad? ¿Y cómo logro esto? Pues yo lo puedo lograr diciendo que R2 es, no sé, que R2 es de 1K y que este es un potenciómetro de 1 mega. Lo puedo setear en 999, ¿verdad? O haciendo otra configuración de resistencias para que no esté tan lejano, pues no, para que aquí yo no tenga 1 mega y aquí simplemente tenga 1K. ¿Ya? Entonces podríamos buscar una configuración, pero yo solamente sé que necesito este valor, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo lo haría? Pues simplemente un potenciómetro 1 mega aquí y lo voy regulando y ya tengo 999K y acá 1K, ¿verdad? Listo, entonces ese sería el literal A. Sencillo. Ahora vamos con el literal B. Dice indicar si la señal entregada por el sensor es creciente o decreciente. Bien, entonces literal B. Decreciente o creciente. Ya. Entonces, para yo determinar si una señal es creciente o decreciente, utilizamos la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada me da la pendiente, ¿verdad? Lo que acabamos de ver hace un rato. Si la pendiente es positiva, entonces es creciente. Bueno, déjenme escribirlo de nuevo, que lo escribí mal. Ok. Por otro lado, si la pendiente es negativa, es decreciente. ¿Ok? Listo, entonces, como yo necesito utilizar la derivada, esto me indica que tengo que utilizar un op-amp derivador, porque yo necesito la derivada. Uso op-amp derivador. Bueno, entonces lo que voy a hacer primero es utilizar un op-amp derivador, ¿verdad? Entonces, después voy a asumir que va a ser después de esta salida. Esta salida yo la voy a llamar B1. Vamos a llamarle aquí B1. Ok, entonces vamos a asumir que es continuo. Entonces, porque dice si la señal entregada. Entonces, bueno, vamos a asumir que es justo después de haberlo amplificado. Entonces ese B1 lo vamos a pasar por un op-amp derivador. Entonces, ¿cuál es la forma de un op-amp derivador? Es la siguiente. Es una forma conocida, o sea, la pueden buscar en internet y literalmente ahí está, tanto para el integrador como para el derivador. Entonces aquí le voy a llamar R3 porque en el anterior yo utilicé R1 y R2. Aquí sería la retroalimentación.
esto está conectado a tierra y aquí está mi salida, ¿verdad? Bien, entonces aquí yo voy a tener mi primera parte, que es la del derivador, ¿verdad? Y aquí yo voy a tener una salida B2. Entonces aquí tenemos el capacitor. Recordemos que el nombre completo de este derivador es derivador inversor. ¿Por qué? Porque tiene un menos, tal y como lo vimos en el anterior ejercicio. La salida es menos RC por la derivada con respecto al tiempo de los voltajes, ¿verdad? Entonces, como no me pide, o sea, solamente me dice que quiere saber si es creciente o decreciente. Entonces, como no me pide que la amplifique, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer que este término de acá, este término de aquí, yo voy a hacer que se haga 1, porque no me pide ningún tipo de amplificación, solamente quiere saber si es creciente o decreciente. Entonces, para ello, R3 tiene que tener un valor de 10K y el capacitor tiene que tener un valor de 100 microfaradios. Ok, ya, entonces todos estos datos ustedes los tienen que poner porque ustedes están diseñando, entonces ustedes tienen que colocar estos valores, ¿verdad? Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener, si yo tengo aquí, supongamos que mi entrada es una creciente, ¿ya? Yo acá voy a tener un negativo. ¿Por qué? Si es positivo, yo acá voy a tener un negativo. ¿Por qué? Por el signo de mi derivador. ¿Ok? Entonces, si mi señal es creciente, yo voy a tener acá un negativo. Por otro lado, si mi señal es decreciente, yo voy a tener acá un positivo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me sirve poner eso? Déjenme mover esto de acá. Esto es para el último ejercicio. Ya, ahí. Y ahora esto lo movemos un poquito más acá. Ya. ¿Por qué me sirve saber eso? Porque ahora lo que yo voy a hacer es comparar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente utilizar comparadores simples y voy a hacer lo siguiente. Esta señal la voy a conectar a dos comparadores simples, que no me van a formar más que un comparador ventana. Bueno, no, de hecho no es un comparador ventana. Esto no es un comparador ventana, son solamente comparadores simples. Sino que por la configuración se puede llegar a pensar que son comparadores ventana, pero no lo son. Son solo comparadores simples y lo que voy a hacer es mandarlos a tierra, ya van a ver por qué. Y acá lo que voy a hacer es colocar los LEDs. Son diodos LED, por si acaso. Y ya van a ver por qué. Ya, y aquí voy a poner una resistencia simplemente para proteger al LED. Y acá también una resistencia para proteger al LED, ¿ok? RLED, que puede ser de, no sé, de 330 o algo así. Entonces déjenme borrar esto, que me salió horrible. Ya. Y acá también déjenme borrar esto de acá, que está feísimo. Y entonces aquí sería el menos y aquí sería el más. Ya, listo. Entonces, ahora sí. ¿Por qué hice esto? Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que estás haciendo allí? Ya, yo quiero comparar, ¿verdad? Entonces, supongamos que mi señal es creciente. Entonces yo voy a decir que para determinar que mi señal sea creciente, me dice que utilice indicadores. O sea, me dice indicar. Y luego en las recomendaciones me dice que puedo utilizar LEDs y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces me pide que lo indique de manera visual. Indirectamente me está pidiendo que lo indique de manera visual. Entonces yo voy a decir que rojo, mi LED rojo, voy a decir que el LED rojo es para indicar creciente. Y por otro lado, mi LED azul
va para indicar si es decreciente. Ya, entonces listo, vamos analizando. ¿Por qué hice esto? Quizá una vez que lo explique se va a entender mejor en lugar de simplemente colocarlo. Pero bueno, ¿qué pasa cuando nuestra señal es creciente? Cuando nuestra señal es creciente, entra por aquí, ¿verdad? Entra el derivador, obtenemos su pendiente, pero es negativa, ¿ya? Entonces, si la señal es, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, supongamos que aquí mi entrada era, no sé, era 3x, ya, 3x, mi función. Y aquí mi salida va a ser la pendiente, va a ser menos 3. ¿Ok? Listo, entonces, como esto es menos 3, yo lo voy a comparar con 0. Entonces aquí sería, en el lado positivo está conectado 0 y aquí está conectado menos 3, ¿verdad? Entonces, como esto es menos 3, ¿cuál va a ser el mayor? El mayor va a ser el que está conectado al lado positivo, ¿verdad? Entonces el mayor va a ser el que está conectado al lado positivo, entonces 0 es mayor que menos 3, entonces aquí la salida va a ser más veces C, por ende va a encender este LED. ¿Sí? ¿Se entendió? Es el hecho de que yo estoy colocando esto, mi pendiente es negativa, lo comparo con 0, como 0 es mayor que este número negativo, entonces yo siempre voy a obtener aquí, y como lo estoy conectando al más, yo siempre voy a obtener aquí más veces C. Entonces conduce y por ende se pinta mi LED que me indica si la señal es creciente. Ahora vamos a ver qué pasa si mi señal es decreciente. Si mi señal es, por ejemplo, menos 4y, yo aquí voy a tener, como le cambia el signo, como es un derivador inversor, así es la configuración, así viene dada, yo aquí voy a tener 4. ¿Ok? Entonces, 4 va a ser mayor que 0. Por ende, yo aquí voy a tener más veces C. Por ende, aquí va a conducir. Entonces, este LED se va a encender, mi LED azul, que me indica que la señal es decreciente. ¿Ok? Entonces, hace un rato les había dicho que no era un comparador ventana, de hecho sí es un comparador ventana, porque si esta entrada, por ejemplo, este menos 3, si quiere entrar acá, se compara con el 0, y como el 0 es mayor, aquí me va a botar menos veces C. Es por esto que este lado no conduce y este sí. Ahora, si yo aquí tengo 4, 4 es mayor que 0, aquí conduce, pero 4 también es mayor que 0, pero aquí como está en el lado negativo, aquí sería menos veces C y este no conduce. Quiere decir que solamente me enciende esto. Entonces sí, básicamente es un comparador ventana. ¿Por qué estamos obviando los LEDs? Porque sería un poco redundante, o bueno, se los podría colocar, pero sería un poco redundante colocar un LED y luego un diodo LED. Cuando ambos tienen el mismo principio, pues no, ambos son conductores. Lo único que habría que tener en cuenta es en proteger a dichos LEDs, ¿verdad? Que es lo que acabo de hacer aquí con una resistencia, que como les dije puede ser una resistencia de, no sé, 330 ohmios. ¿Ok? Y de esta forma yo he verificado que, que mi señal sea ya bien decreciente o creciente. Listo, entonces ahora sí, vamos con el siguiente literal. Déjenme arreglar esto que me estresa que esté todo chueco. Este aquí y este acá. Ok, ahora sí, vamos con el siguiente literal. Esta sería la respuesta para el literal B. En el literal C indica que tenemos que usar un indicador para cuando la señal amplificada sea mayor a 8 voltios. Entonces simplemente vamos a utilizar un comparador simple, pero tengamos en cuenta que dice la señal amplificada, es decir, tiene que ser B1. ¿Ok? Tiene que ser el B1 que utilizamos acá. Básicamente ignorar esta parte, por así decirlo. Esta es como que otra parte del circuito. Ya, bien, entonces sería el literal C.
sería correspondiente a cuando la señal que dice, ok, la señal amplificada sea mayor a 8, entonces sería cuando B1, ok, ahí, cuando B1 sea mayor que 8, ¿verdad? Entonces para eso simplemente voy a utilizar un comparador simple. Voy a comparar con B1 y voy a compararlo con 8 voltios, ¿verdad? Entonces tendría aquí lo siguiente. Entonces aquí yo tengo más, aquí yo tengo menos. Entonces a la salida voy a conectar un LED. Voy a decir que aquí va a haber un LED, asimismo con una resistencia. Y como es un LED, pues tiene esta flechita, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando B1 sea mayor que 8, aquí yo voy a tener la salida positiva, ¿verdad? Yo voy a tener aquí más VCC. Entonces supongamos que este es un LED verde. Este va a ser mi indicador, ¿ok? De que efectivamente B1 es mayor que B8. Listo, ahora ¿qué nos dice el literal D? El literal D nos dice que cuando la señal amplificada sea menor a 4, entonces sería el literal D cuando B1 sea menor que 4. Entonces vamos a hacer lo mismo. Déjenme agarrar esto para no dibujarlo de nuevo. Ok, sería exactamente lo mismo, pero ahora la comparación va a ser diferente. Ahora yo voy a conectar 4 al positivo porque ese quiero que sea mayor que... Ese es el que quiero que mande la señal, ¿verdad? Entonces, déjenme borrar acá también esto. Bueno, se borró el LED, pero no importa, lo puedo volver a dibujar. Ya, entonces voy a comparar con 4, entonces aquí yo pongo mi 4, aquí pongo el B1 y aquí tendría mi LED. Entonces cuando 4 sea mayor que B1, supongamos que es un LED, no sé, un LED rosado, la salida va a ser más VCC y por ende este foquito se va a pintar de rosado. Ok, listo, entonces básicamente esos dos literales son simplemente eso. Ahora, no sé por qué no se pintó de rosado. Déjenme arreglar esto. Ok. Ya, déjenme arreglar esto aquí, no sé por qué no, como que se borró. Ya. Listo, ahora vamos con el último literal, que es el literal E, y dice lo siguiente, dice tener un indicador para cuando la señal amplificada está entre 4 y 8. Ok, entonces cuando queremos valores que están entre dos números, utilizamos un comparador ventana, ¿verdad? Entonces voy a utilizar un comparador ventana. Porque yo quiero que B1 esté entre 4 y también esté entre 8, ¿verdad? Entonces para ello yo voy a utilizar un comparador ventana, que ya sabemos su estructura. Tenemos aquí el primero pump. La polaridad de los signos es la siguiente, hacemos de esta manera. Ya, aquí sería menos, aquí sería más. Conectamos estos dos de aquí. Y aquí viene mi entrada, es decir, lo que yo voy a comparar, en este caso sería B1. En la parte de arriba va el valor mayor. Esto yo les había puesto para que no se olviden. En la parte de arriba ponemos el valor mayor. En este caso sería 8. En la parte de abajo ponemos el valor menor, que en este caso sería 4. Ya. Luego después de eso tenemos los LEDs. Pero en este caso, no, perdón, los diodos. No los LEDs, sino los diodos.
característicos de mi comparador ventana. Y pues aquí tenemos la salida. Ya, bien. Pero ahora tenemos que tener en cuenta una observación que lo que les dije hace un rato, cuando nosotros tenemos un comparador ventana, recuerden que la ventana ocurre de esta forma. Yo aquí tengo aquí mi salida, mi BO, y aquí tengo mi BI, y recuerden que ocurre de esta manera, ¿verdad? Para los dos valores que tengo ocurre de esta forma, donde aquí yo tengo el valor menor, que en este caso sería 4, y aquí tengo el valor mayor, que sería 8, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que mi indicador se encienda cuando está aquí, porque eso es lo que me dice la consigna, cuando B1 está entre 4 y 8. Pero ¿cómo lo voy a encender si literalmente según la forma de la ventana, literalmente cuando está en medio el valor de la salida es 8, perdón, es 0. O sea, es como que yo aquí yo no puedo conectar aquí directamente un LED y decir que este se va a encender, porque aquí la salida es 0, entonces nunca se va a encender ese LED. Entonces para eso es lo que yo les decía hace un rato, que pueden utilizar algún arreglo diferente, colocando algún dispositivo extra para modificar esto. ¿Por qué? Porque si ustedes intentan cambiar la forma de la ventana e intentan hacer esto, cambiando los signos o cambiando el orden, no les va a salir. Entonces a esto me refería. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a utilizar? Voy a utilizar un relé. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar aquí la bobina del relé. Aquí voy a dibujar el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Lo voy a dibujar por acá. Y lo voy a conectar al normalmente cerrado. Y aquí voy a conectar a más VCC, ¿verdad? Y esta parte pues va a tierra. Todo esto de aquí equivale a mi relé. Simplemente estoy haciendo el esquemático de un relé. Y luego a mi normalmente cerrado pues voy a conectar mi LED con su respectiva resistencia protectora. Vamos a decir que es de 330. Y aquí voy a conectar mi foquito. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Cuando yo no he alterado mi comparador ventana, yo simplemente conecté un relé, porque me dice que puedo, o sea, el texto dice etcétera, ¿verdad? Al final. Entonces, básicamente me da libertad para colocar lo que yo guste. Entonces, bueno, nosotros sabemos que cuando B1 esté entre 4 y 8, que es lo que queremos, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí va a mandar 0, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a tener 0 voltios. ¿Qué significa? Que este contacto no va a saltar. Es decir, yo al normalmente cerrado lo voy a conectar directamente a VCC. ¿A qué me refiero? Que siempre que mande 0, esto no se va a cerrar. O sea, sí, no se va a cambiar al normalmente abierto. Entonces siempre va a estar viendo VCC, ¿ok? Siempre va a estar pasando la señal. Y de hecho, déjenme acomodar esto un poquito más para que se entienda mejor. Y mi salida, lo que yo hago es conectarla al normalmente cerrado de esta forma, ¿ok? Entonces, siempre y cuando esté esto en 0, esto no va a venir para acá y siempre va a estar viendo VCC. Entonces esto se va a encender. Entonces supongamos yo que sé que esto es, no sé, este color, le vamos a poner que se enciende. Este LED, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si no se cumple esta condición? ¿Qué pasa si B1 está aquí? ¿Ya? Cuando B1 esté aquí, aquí va a mandar un alto, va a mandar un VCC. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esto va a saltar y esto se va a cerrar así. ¿Y qué va a pasar con el normalmente cerrado? Va a quedar desconectado. Esto no va a estar. Va a quedar desconectado, entonces este circuito va a quedar desconectado y no se va a prender el foco. Lo mismo si B1 está por acá, por este lado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que aquí va a botar VCC. Y esto va a saltar, se va a cerrar aquí. Y este circuito, esta parte del circuito va a estar aislada, porque esto va a estar cerrado así. Y esto no va a estar energizado. ¿Ok?
Bien, entonces básicamente esta sería la solución. Como les digo, es importante que sepan utilizar los comparadores. Bueno, este es un ejercicio, es un ejercicio de examen, 33 puntos. Y realmente es sencillo, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Y lo más importante creo que es el uso del comparador ventana y el uso del derivador. Pues no, bien. Ahora sí, vamos a hacer el último ejercicio. Para este, nuevamente ya les hice la gráfica porque no quiero estar perdiendo tiempo graficando, teniendo en cuenta que me cuesta trabajar con este lápiz. Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar la gráfica por acá. Y voy a hacer todos los cálculos, los voy a hacer a la derecha y al final voy a explicar la gráfica, así como hice con el primer ejercicio, ¿ok? Bien, entonces tendríamos lo siguiente. Este ejercicio me dice que por el circuito encuentre las expresiones para Bx, By, Ba, no, en términos de Ba, Bb y Bc. Y nuevamente me pide que grafique, pues no, como siempre me pide que haga las gráficas. Listo, entonces lo primero que voy a hacer es analizar cada uno de esos op-amps por separado, ¿verdad? Entonces tenemos 4 op-amps, ahí tienen los nombres U1, U2, U3 y U4. Entonces bien, voy a empezar analizando el primer op-amp, que es el U1. ¿Ya? Y este op-amp tiene lo siguiente, tiene mi entrada BA, tiene aquí un capacitor, esto va a la entrada negativa, menos, más, esto va a tierra, aquí tenemos BB, una resistencia que viene aquí, y aquí tenemos la retroalimentación con una resistencia, ¿verdad? También. Ok, y aquí tenemos Bx, que es lo primero que queremos encontrar. ¿Ya? Bien, entonces este tiene un valor de C1, este de acá es R2 y este es R1. Ok, esa sería la configuración para el primer op-amp, que es, se le ha llamado U1. Ok, listo, entonces nuevamente lo que vamos a hacer como siempre es definir corrientes. Entonces yo aquí voy a definir una corriente IA, aquí voy a definir una corriente IB, aquí voy a definir una corriente IX. Ok, entonces nosotros sabemos que aquí no hay corriente en las entradas y sabemos que los voltajes tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces el voltaje en el lado positivo es 0, por ende el voltaje en el lado negativo también va a ser 0. Entonces yo vengo y coloco aquí, coloco que el voltaje aquí va a ser 0 voltios. Bien, listo, entonces vamos a resolver esto simplemente definiendo corrientes. Yo sé que se va a cumplir, estas dos corrientes llegan a este nodo, esta más esta, y luego tengo IX, ¿verdad? Entonces yo voy a tener lo siguiente, voy a tener IA más IB va a ser igual a IX, donde IA no es nada más que la corriente en un capacitor. Entonces yo voy a tener C1 por la derivada con respecto al tiempo de la diferencia de voltajes, que sería BA menos 0. ¿Ok? Vamos a hacer esto un poco más a la derecha. Ya. Más la corriente que pasa en IB, que sería la corriente de esa resistencia, que sería BB menos 0 sobre R2. Ok, listo. Y esto igual a IX, que sería nuevamente la diferencia de voltajes, 0 menos Bx, sobre la resistencia R1. Bien, entonces, despejando esto, bueno, arreglando esto para que sea más bonito, tenemos que Bx, pasando R1 al otro lado y al negativo, nosotros tendríamos menos R1 por C1 por la derivada con respecto al tiempo de BA menos 0. Nuevamente esto pasa al otro lado, entonces esto sería menos
R1 sobre R2 por BB, ¿verdad? Entonces, finalmente reemplazamos valores. Sería esto Bx igual a, y vemos qué valores tienen esas resistencias. Entonces, R2 vale 100K, C1 vale 10 microfaradios y R1 vale 200K. Entonces tendríamos lo siguiente, sería aquí 200K por C1, que tiene un valor de 10 micro, por la derivada con respecto al tiempo de BA, menos R1 sobre R2, lo cual sería 2. Bueno, voy a colocar los valores simplemente para que se vea. Sería 200 sobre 100 K BB, ¿verdad? Listo, entonces resolviendo esto nos queda, aquí me faltó un signo, aquí me faltó el menos, nos queda menos 2 por la derivada con respecto al tiempo de BA menos 2 BB. Y esta es mi primera expresión. Este es el primer valor de Bx. ¿Ok? ¿Qué es lo que me piden acá? Ya, entonces ya encontré uno de esos valores que me pedían, que es Bx. Ahora vamos a encontrar el siguiente. Vamos a analizar U2. Entonces, ¿dónde está U2? Es el op-amp que está acá abajo. Entonces, nuevamente lo que voy a hacer es redibujarlo. Entonces, yo aquí voy a tener mi U2, que va a ser igual a, nosotros aquí tenemos la entrada, que la entrada vendría a ser, va a ser esto un poco más acá, ok, tendríamos BC, una resistencia R3, acá tenemos 12, una resistencia R4, aquí tenemos una resistencia R5, y esto ingresa al op-amp de esta manera. Sería menos, que aquí sería el más, y acá pues tenemos un capacitor. Ok, y pues aquí tenemos la salida BY, y este capacitor es el capacitor C2. Bien, listo, entonces una vez más vamos a definir corrientes. Entonces yo aquí voy a tener una corriente que le voy a llamar una corriente IC. Aquí yo voy a tener un voltaje que yo no conozco, es un voltaje que lo tengo que sacar mediante un divisor, al cual le voy a llamar, no sé, un VA minúscula, ¿ya? Y acá yo voy a tener otra corriente, la cual le voy a llamar, bueno, que es la misma que hice, ¿verdad? ¿Por qué es la misma? Porque aquí no tenemos corriente, ¿cierto? Entonces esa corriente va a ser la misma. Entonces igualando, nosotros vamos a tener lo siguiente. Y obviamente teniendo en cuenta pues que como los voltajes tienen que ser iguales, el VA también está aquí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Como el voltaje de aquí es VA, entonces como deben ser iguales, el voltaje del negativo también va a ser VA. Entonces igualando tendríamos que IC es igual a IC, pero de un lado IC sería BC menos VA sobre R3. Déjame borrar esto que no me gusta que se vea así. Ya. Y del otro lado es VA. Bueno, sería la corriente de un capacitor, lo cual sería C2 por la derivada con respecto al tiempo. Ahora sí, de VA minúscula menos BY, ¿verdad? Listo, entonces resolviendo esto tendríamos lo siguiente, voy a pasar el R3 a multiplicar, entonces tendríamos BC menos BA igual a R3 por C2, la derivada con respecto al tiempo de BA menos BY. Entonces, como yo quiero encontrar BY, lo que yo voy a hacer es integrar, ¿verdad? Voy a integrar a ambos lados. Sin embargo, eso es lo que voy a hacer
al final. ¿Por qué? Porque primero me conviene reemplazar valores. Entonces, para empezar podemos calcular VA. ¿Por qué? Porque VA no es nada más que un simple divisor de voltaje. Entonces VA va a ser igual a 12 por R5 sobre R4 más R5, ¿verdad? Donde R5 tiene un valor de 2K y R4 un valor de 12K. Entonces esto sería 2 por 2 sobre 10 más 2, que sería 12. Entonces me queda que VA es igual a 2 voltios. ¿Ya? Entonces, reemplazando esto para que me quede una expresión más pequeña, y me queda, para poner esto acá abajo, me queda BC menos 2 igual a R3, que R3 tiene un valor de 50 y C2 tiene un valor de 20 micro. Entonces esto sería 50K, 20 micro de dt, y aquí sería BA, que sería 2 menos BY. ¿Ok? Listo, entonces esto de aquí me va a dar 1, 50K por este valor me va a dar un valor de 1, entonces a mí simplemente me va a quedar BC menos 2 igual a la derivada con respecto al tiempo de 2 menos BY. Y ahora sí, pues me es más fácil, me es mucho más fácil integrar a ambos lados para sacar ese BY, ¿verdad? Entonces voy a integrar aquí, voy a integrar acá, y me va a quedar lo siguiente, me va a quedar la integral, bueno, sería simplemente la integral de BC menos 2, y esta derivada se anula con esta integral, entonces me queda 2 menos BY. Por último, pasando esto al otro lado, me queda BY, que es igual a 2 menos la integral de BC menos 2, ¿verdad? Lo único que hice fue pasar esto para acá y esto para acá. Ok, listo. Entonces aquí yo tengo mi segunda expresión, que sería mi expresión para BY. Y déjenme borrar esto que me estresa porque está horrible. Ya, ahora sí. Listo, entonces eso es con respecto a U2. Ahora vamos con U3, que no es nada más que un comparador, pero igualmente es importante analizarlo. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a dibujar U3. Entonces el dibujito de U3 sería U3 va a ser igual, a ver, déjenme poner esto por acá. Ya. Ok, entonces cuando nosotros dibujamos U3 tenemos lo siguiente. Tenemos aquí, no me acuerdo, déjenme ir a verlo. Déjenme tomarle captura porque no me voy a acordar. Ya. Ok, y esto sí, ya, perfecto. Y entonces lo voy a redibujar en base a la imagen que está ahí. Bien, entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos que U3, ¿qué es lo que le entra a U3? U3 le entra BX, ¿verdad? Entonces, por un lado tendríamos BX, que le ingresa al lado negativo, y luego al lado positivo tenemos 12, la resistencia R11, y acá tendríamos la resistencia R10, ¿verdad? Y aquí tendríamos la salida BO1. Ok, entonces esa básicamente sería la configuración. Bueno, me falta la alimentación, que no es nada más que más 15 y menos 15. Bueno, en este caso sería acá arriba menos 15, perdón. Es que ahí dice más 15, pero sería menos 15 realmente. O déjenme ver bien. Pero ahí está conectado al lado negativo. Ah, no, ok, sí me dan los signos. Ok, entonces ese sí está bien. Sería más 15 y aquí sería menos 15. Ok, listo. Bien, entonces no es nada más que un comparador simple.
Entonces lo resolvemos como tal, ¿verdad? Entonces esto sería un comparador simple. Y listo, nuevamente aquí nosotros tenemos un voltaje, el que nuevamente le voy a llamar, no sé, BI. Ya, entonces BI no es nada más que un divisor, donde tenemos 12 por R10, que es un K, sobre 11 más un K, ¿verdad? Entonces esto aquí es 12, 12, esto se va y me queda un voltio, SBI. Bien, ahora sí, entonces básicamente yo voy a tener esos dos valores y vamos a tener que cuando, o sea, simplemente es como una regla de correspondencia, pues no, tenemos que ver para cuándo se va a cumplir ciertos valores para BO1 y para cuándo no se van a cumplir. Por ejemplo, cuando yo quiero que BO1 sea positivo, es decir, cuando mi salida sea más BCC, ¿qué es lo que va a pasar? Para que BO1 sea igual a 15 voltios, lo que debe ocurrir es que mi BI sea mayor que BX. Y de hecho yo creo que aquí hay un error en la imagen, lo voy a corregir, porque me parece que eso no está bien. Aquí debería ser menos y aquí debería ser más. ¿Ok? Ya, porque si no nos vamos a estar haciendo bola con eso. Bien, entonces cuando mi salida sea más BCC, quiere decir que BI es mayor que BX, es decir, que 1 sea mayor que BX. Pero por otro lado, cuando mi salida es negativa, es decir, es menos 15, ¿qué es lo que significa? Significa que BI es menor que BX. Es decir, que 1, o sea que BX es mayor que 1. ¿Ya? Y básicamente esta se podría decir que es como que la regla de correspondencia para los valores de BO1. Bien, entonces si me esperan un ratito que tengo que poner a conectar la laptop, un segundo. Listo, entonces por último vamos a analizar el último OPAMP, que vendría siendo el... Oh no, no quería borrar eso. Solamente quería borrar esto de acá, la imagen. Ya, ahora sí. Que vendría siendo el U4, así mismo le voy a tomar captura. Listo, entonces para mi U4 yo tendría lo siguiente. De hecho tuve que haber tomado una mejor captura, déjenme tomarla de manera completa para que se vea qué es lo que viene acá, porque esto también entra al U4. Ya, perfecto, entonces ahora sí, el último que nos faltaría analizar sería el OPAMP 4, donde nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos aquí U4 y por un lado vemos que él ingresa BX, ¿verdad? Que está acá abajo con la resistencia R7. Entonces nosotros tendríamos aquí BX, R7. Ok, veamos qué más. Luego por otro lado tenemos BY con ese juego de resistencias. Nosotros tendríamos aquí BY con la resistencia, y acá tenemos otra resistencia que son R8 y R9. Y R9, ok. Listo, entonces esto lo vamos a mover un poquito. No, quiero mover esto. A ver, déjenme bajar esto un poquito para poder hacer la retroalimentación. Ya, entonces luego el lado de BX entra al lado negativo y por ahí mismo tenemos una retroalimentación con una resistencia R6, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos el OPAMP. A ver, un segundo que no quiere escribir el lápiz. Ahí fue. ¿Verdad? Entonces tendríamos esto así. R6 y tendríamos finalmente aquí la salida BO2.
¿verdad? Listo, entonces nuevamente lo único que vamos a hacer va a ser definir corrientes. Entonces tendríamos aquí lo siguiente. Déjenme borrar esto. Ya, entonces nosotros aquí sabemos que tenemos un Bin, ¿verdad? Nosotros aquí sabemos que tenemos un Bin, que no es nada más que un divisor de voltaje. Entonces yo aquí voy a colocar que tengo un Bin con este color de aquí, no con este. Ya, aquí un Bin. Y este Bin va a ser igual a un divisor de voltaje que vendría siendo BY por 10, bueno, por R9, que tiene un valor de 10K, sobre R8 tiene un valor de 5K, entonces sería sobre 15, ¿verdad? Porque sería la suma. Y listo, básicamente ese sería mi valor para Bin. Y yo sé que Bin está acá también porque los valores de las entradas tienen que ser iguales. Entonces yo aquí voy a tener mi valor de Bin. Que va a estar acá. Aquí no tenemos corriente, acá tampoco tenemos corriente. Bien, entonces aquí definimos nuestras corrientes. Nosotros tendríamos aquí lo siguiente. Tendremos aquí una corriente que la voy a llamar IX y esta va a ser la misma. Entonces si nosotros igualamos esto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, por un lado, IX, que es igual a IX, vamos a tener Bx menos Bin sobre R7 igual a Bin menos BO2 sobre R6, ¿ok? Donde R7 tiene un valor de 5, entonces esto sería Bx menos Bin sobre 5. Esto es igual a Bin menos BO2 y R6 tiene un valor de 10, entonces esto sería así, 10. Ok, entonces bueno, vamos resolviendo esto. Nosotros tendríamos aquí Bx sobre 5 menos Bin sobre 5. Esto es igual a Bin sobre 10. Esto es igual a menos BO2 sobre 10, ¿verdad? Listo, entonces aquí tendríamos Bx sobre 5 menos, sabemos que Bin es esto, entonces tendríamos lo siguiente. Déjenme poner esto más abajo. Ya. Tendríamos que Bin viene siendo igual a By sobre 10, 15 sobre 5. Y nuevamente acá sería By por 10 sobre 15 sobre 5. Eso sería menos BO2 sobre 10, ¿verdad? Entonces aquí no sería sobre 5, aquí me confundí, aquí sería sobre 10. Entonces simplemente tenemos que resolver esto. Entonces tendríamos Bx sobre 5 menos, eso sería By por 10, 5, 15, igual a By por 10, 15, 10, menos BO2 sobre 10, ¿verdad? Ya, perfecto, entonces esto de aquí es 1, esto de aquí sería 2, esto es 1, este se va con este, nos quedaría de la siguiente forma, menos, si es que se quiere borrar este igual, ok, ahí se borró, ya, menos 2 By sobre 15. Vamos a pasar esto al otro lado, nos quedaría menos By sobre 15 y esto es igual a menos BO2 sobre 10. Ok, bien, entonces vamos a resolver esto. Entonces esto de aquí tendríamos 15, aquí sería 3Bx
menos 2by menos by. Esto es igual a menos bo2 sobre 10. Esto de aquí sería 3bx menos 3by sobre 15 menos bo2 sobre 10. Estoy sacando el factor común aquí. Entonces lo voy a hacer esto un poquito más acá para que ya no se me haga muy largo. Esto simplemente es matemática, ¿verdad? Entonces, listo. Entonces, llevando esto para acá, sacándole factor común 3, tendríamos bx menos by sobre 15 igual a menos bo2 sobre 10, ¿verdad? Entonces esto es 1, esto de aquí es 5. Pasando esto acá al otro lado me queda 10 bx menos by. Pasando al negativo me queda menos, aquí me queda 5, me queda bo2. Entonces me queda que bo2 es igual a, esto es 2, esto es 1. Cambiando los signos me queda by, me queda 2 por by menos bx, ¿verdad? Listo. Básicamente eso. Que me acabo de dar cuenta que me tomé la molestia de resolverlo cuando claramente es un restador. Pero bueno, es un restador caso 2 porque tiene estas resistencias iguales, esta es igual a esta y esta es igual a esta. Son iguales por pares, entonces es un restador caso 2. Solamente se resta by menos bx por la relación de las resistencias. ¿Ok? Bueno, entonces espero que se hayan dado cuenta de eso y se hayan saltado la explicación, pero bueno, si no, ya saben de dónde sale la expresión del restador caso 2, sale de esta manera. Pero bueno, no me di cuenta, si no, no hubiera hecho todo ese cálculo. Ok, y con eso ya encontramos bo2. Ya tenemos todo, tenemos bx, by, bo1 y bo2, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos pedía encontrar. Y finalmente nos pide graficarlo, ¿ok? Entonces nuevamente nos da la pauta, nos da 3 gráficas, nos da BA, BB y BC, que son las 3 primeras. ¿Ok? Luego después de eso voy a graficar BX. Entonces BX es el valor que está acá. Una vez más, la derivada es la pendiente. Entonces vamos a ver qué nos da por acá. Tendríamos lo siguiente. ¿Ok? Entonces la expresión de bx la voy a poner aquí simplemente para no olvidarnos. La expresión de bx es igual a menos 2, la derivada con respecto al tiempo de ba menos 2bb. ¿Ok? Listo. Entonces esto es la pendiente, ¿verdad? Entonces yo me voy a mi gráfica y veo BA. Entonces aquí mi pendiente es, claramente es 1, ¿verdad? No necesito ni siquiera calcularlo. Esa pendiente es 1. Entonces, para este corte, justo aquí, en el corte en 2, que es lo que se ha hecho, entonces aquí, en este punto, justo en este corte de aquí en 2, para este corte mi pendiente es 1, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a reemplazar, sería bx menos 2 por, en ese valor sería 1, entonces sería por 1, menos 2, y veo cuál es mi valor de bb en este corte, entonces sería 2, ¿verdad? Perdón, sería 1, entonces sería 1. Entonces esto sería menos 2 sería menos 4, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Una vez más vamos con el siguiente. Así lo que yo voy a hacer es ir haciendo 2 más o menos y ya el resto pues no los voy a explicar porque es más de lo mismo. Entonces ahora en este caso es la misma pendiente, pero es una pendiente negativa, entonces sería menos 2 por menos 1, menos 2 por bb. En este caso tiene un valor de justo en este corte de aquí tiene un valor de 1, ¿ok? Entonces esto sería aquí 1. Entonces esto sería menos 2, no, sería más 2
menos 2, esto sería igual a 0, que es lo que está aquí, ¿verdad? Esta parte corresponde a 0. Ya, una vez más vamos con el tercero para que sepan de dónde salen, por si alguien se pierde con estas gráficas que son tediosas. Para el tercero, en este punto, en el corte con 4, ¿verdad? Bueno, ¿dónde sería? Sería, ok, no, sería aquí, ¿verdad? En este punto mi pendiente sigue siendo 1, menos 1, disculpen. Justo en este corte de aquí, mi pendiente sigue siendo menos 1. Entonces esto de aquí sería menos 2, menos 1, menos 2 por, y ahora BB tiene un valor de, en este corte, justo en este corte de aquí, BB tiene un valor de 0. ¿Ok? Yo hace un rato había tomado este corte, pero realmente era el de acá. ¿Ok? Entonces justo en este corte de aquí, BB tiene un valor de 0. Entonces sería 0. Esto de aquí se va. Esto se va. Me queda 2. Que es justo lo que tenemos aquí. ¿Ya? Bien, entonces eso es lo que se hizo para graficar BX. Disculpen, hace un rato yo dije que este corte era 1. No, este corte es 0. Lo que quería hacer era tomar el de acá. Este corte de aquí. ¿Ok? Este corte. Ya. Es que hace un rato vieron que moví la gráfica. No debí moverla porque estaba cuadrada con los cuadraditos, para que se vea dónde está cada número. Pero bueno, ahora me cuesta un poquito más ver los cortes. Pero bueno. Ok, eso con respecto a BX. Así es como se grafica BX. Ahora vamos a graficar la que sigue, que sería BY. Ok, tenemos aquí lo siguiente, que sería BY. Entonces así mismo lo que voy a hacer es colocar la expresión para BY. Entonces la expresión para BY la tengo a la mano, es 2 menos la integral de BC menos 2. ¿Ok? Listo, entonces nos vamos a BC, que nos daba la gráfica. Nos daban esa gráfica y nos damos cuenta que va a tener un mismo comportamiento hasta 6, ¿verdad? Entonces aquí va a ser mi corte en 6. ¿Ok? Entonces bien, BC vale 2, ¿verdad? Entonces para ese intervalo de tiempo BC vale 2. Entonces yo vengo y coloco aquí, sería BY 2 menos la integral de 2 menos 2. Esto es 0, la integral de 0 es 0, entonces me queda que BY es una constante, 2. Entonces es por eso que tenemos aquí en 2. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente. Ahora, después de eso, BC tiene un valor de 0, ¿verdad? Entonces yo pongo aquí, sería 0, menos 2. Esto de aquí sería BY, sería 2, sacando este signo sería más la integral de 2 con respecto al tiempo. Entonces esto sería, bueno, supongamos que es con respecto a x, como una variable 2 de x. Entonces tendríamos BY, sería 2 más 2x, ¿verdad? La integral sabemos que si tenemos esto es lo mismo que sacar el número, tener esto y pues sería así, ¿verdad? Bueno, más una constante c, pero esta no nos interesa. Ok, listo. Entonces eso es lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Esto de aquí tiene, esta es una lineal, esta es una recta lineal, ¿verdad? Entonces esta es una recta lineal, entonces vamos a tener algo tal que así, con una pendiente de 2, ¿verdad? Que es lo que está aquí. ¿Ok? ¿Y de qué me sirve este 2 de acá? Pues este 2 de acá me dice que no va a empezar en 0, sino que la voy a desplazar 2 hacia arriba, ¿verdad? O sea, mi gráfica originalmente sería, empezaría en 0, con mi pendiente 2, pero con ese desplazo sube 2, entonces realmente empieza en 2, ¿ok? Empieza aquí en 2. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Empieza en 2 con pendiente 2. ¿Ya? Eso es lo que se está poniendo aquí. Por eso no empieza desde 0. Si se fijan, no empieza desde 0, sino que empieza desde 2. Ok, bien. Después de eso, esto va a llegar a un valor. Pero ustedes se preguntarán como que, bueno, ¿por qué estás haciendo aquí el corte en 15? ¿Por qué simplemente no te vas de largo? Porque tenemos un tope, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestro tope? Va a ser nuestra alimentación. Nuestra alimentación es de 15. Entonces va a llegar, esto va a crecer
y va a llegar a un punto en el que pues va a llegar a 15 y se va a mantener aquí, constante, porque este es el punto. No puede crecer infinitamente, ¿ok? Entonces eso es ese punto, porque de ahí no hay más que calcular. Si se fijan, BC no tiene más valores. Entonces es como ponerle un límite, básicamente. Ya, listo. Entonces voy a borrar esto. Ok. Ahora vamos con BO1 y BO2. Entonces para eso sí no los tengo a la mano, entonces los voy a copiar. Entonces me voy a llevar este, que este es el de BO1. Ya. Ok, entonces me parece que está bastante sencillo, pero bueno, igualmente lo voy a explicar. Está oscilando entre 15 y menos 15. BO1 es un valor que cambia entre esos dos valores. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo va a ser 15? Cuando 1 sea mayor que Bx. Entonces me voy a Bx, que Bx está acá. Entonces, para este intervalo de tiempo, que justo hasta aquí, todo este valor de aquí, 1 es mayor que todos los valores de Bx, ¿verdad? Porque aquí es 1 mayor que menos 4, ¿ok? Cumple. Y luego en este pedacito de aquí es 1 mayor que 0. Entonces todo este intervalo aquí es 1 mayor que Bx. Entonces hasta aquí, que es este corte que vemos aquí, se cumple que 1 es mayor que Bx. Por ende, B1 va a tener el valor de 15, que es lo que está acá. Ahora, ya no se cumple aquí. ¿Por qué? Porque a partir de aquí Bx tiene un valor de 2, que lo vemos ahí en la gráfica. Entonces Bx tiene un valor de 2. Por ende, ahora se cumple que Bx es mayor que 1. Por ello, ahora el valor va a menos 15. ¿Y cuánto va a durar? Hasta que nuevamente el valor sea, se cumpla la otra regla. Pues no, entonces aquí es 0. Entonces esto, 1 es mayor que Bx, 1 es mayor que 0. Entonces aquí, en este corte, otra vez va a subir. Y así se va a mantener durante todo este tiempo, porque todo este tiempo 1 es mayor que Bx, hasta aquí, ¿verdad? Que bueno, ahí, hasta aquí, donde nuevamente Bx es mayor que 1. Entonces, nuevamente hasta aquí, va a bajar hasta menos 15. Ya, esa básicamente sería la explicación de esa gráfica. Es bastante sencilla. Bien, y por último vamos con BO2, que es el que está acá. Y tendríamos aquí lo siguiente. Ya. Bien, entonces lo que me está diciendo aquí es simplemente haz esa diferencia y multiplica, la verdad. Entonces yo aquí tendría lo siguiente. Déjenme colocar que esto se refiere a BO1. Ok, esto se refiere a BO1 y esto aquí es BO2. Ya, entonces ¿dónde tenemos BY? ¿Dónde tenemos BX? Vamos a ver. Ok, y tenemos BY, tenemos BX, listo. Entonces, ¿dónde va a ocurrir el corte? Siempre, o sea, el cambio siempre va a ser en la primera gráfica que tenga un cambio, ¿verdad? Entonces aquí la primera gráfica en cambiar es esta de aquí. Cambia justo aquí. Entonces, bien, tendríamos que hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces, BX, todo este intervalo, BY, perdón, vale 2, ¿verdad? Aquí está en 2, no está en 4, por eso aquí le puse el 2. Y Bx por su parte, en todo este intervalo, vale menos 4. Entonces sería 2, vamos a ponerle aquí, sería, reemplazando, tendríamos BO2, sería 2, BY tiene un valor de 2, menos Bx, que sería menos 4. Esto de aquí sería 6, esto sería igual a 12. ¿Ya? Y aquí tengo un error que me acabo de dar cuenta. De hecho lo estoy viendo justo en la solución. Aquí no empieza en 15, aquí empieza en 12, precisamente por lo que acabamos de ver.
Ya, más o menos así. Que de hecho no era tan allá porque esto es lo malo de no de haberlo movido. No debía haber movido la gráfica, pero bueno, ya fue. Entonces tenemos esto así. Vamos a hacerlo, intentar hacerlo a pulso. Ahí, ya. Ya después, detrás de cámaras, intento mejorar esta parte. Bueno, ahí quedó. Listo. Entonces, bien, el primer valor empieza en 12, por esto que les acabo de explicar. Ahora vamos a ver el siguiente. Bien, ahora vamos con el siguiente valor. Vamos a ver. Ya. Ahora bx vale 0. En esta parte bx vale 0. Y para esta parte by sigue valiendo 2. Entonces yo aquí tendría lo siguiente. Tendría BO2 es igual a 2 por 2 menos 0, ¿verdad? Entonces yo aquí tendría que BO2 es igual a 4. Entonces es por eso que la gráfica baja a 4. ¿Ok? Vamos con un último valor. Aquí, para este punto de aquí, Bx vale 2 y By vale 2. Entonces esto sería 2 menos 2 por 2, lo cual sería BO2 es igual a 2. Esto aquí 0. Entonces BO2 es igual a 0. Entonces por eso la gráfica aquí de 4 pasa a 0. ¿Ok? Y así sucesivamente con cada uno de estos tramos. Ya. Bien, entonces esta sería la resolución de este ejercicio y la resolución de la ayudantía en general para que la revisen. Y bueno, igualmente les estaré pasando el PDF. Ya, entonces gracias por ver y bueno, igualmente cualquier cosa saben que me pueden preguntar por interno. Si en algún momento no les respondo, no es porque no quiera, sino porque a veces se me pasan los mensajes, entonces me vuelven a escribir sin problema y les puedo contestar. Bueno, gracias por su atención en todo caso y me avisan cualquier cosa.